En la búsqueda activa por encontrar estrategias de trading rentables que podamos aplicar de forma objetiva y automática, un usuario de nuestra comunidad propuso automatizar esta locura. Cruzar tres medias móviles exponenciales ultra rápidas filtradas por el Parabolic SAR en H4 y los resultados destrozan a casi cualquier fondo de inversión. Acepté el reto, he automatizado la estrategia, he creado un bot de trading de 0 a 100. Pero lo más importante, vamos a analizar todo al detalle para ver si es tan rentable como promete su creador. Y si te quedas hasta el final, te voy a regalar este bot exacto para que lo conectes a tu cuenta hoy mismo. Ya he analizado y automatizado la estrategia siguiendo al pie de la letra las instrucciones del creador para que tú no tengas que hacerlo. Por eso, directamente en los próximos minutos vamos a ir al grano. Veremos exactamente si la configuración de EMA 5813 detecta el momentum. Luego entraremos al lienzo de TechChain para automatizar las entradas y las salidas. Y al final del todo veremos el secreto de gestión de riesgo que permite a este bot fallar el 60% de las veces y aún así hacerte ganar dinero. Recuerda siempre que con TechChain, si una estrategia de trading existe, puedes automatizarla. Y si quieres que te eche una mano a hacerlo, solo tienes que entrar en el foro oficial de TechChain, compartir los detalles de la estrategia que te ha gustado y la automatizaré en un bot de trading como este hoy aquí. No puedo asegurarte que el bot sea rentable, eso dependerá de la estrategia que tú compartas. Pero lo que sí puedo prometerte es que si puedes soñarlo, con TechChain puedes construirlo. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TechChain. Comenzamos. Vamos con el paso número 1. La configuración de esta estrategia que supuestamente nos da un 96% de rentabilidad. Importante, que no lo he dicho, el mercado sobre el que se prueba es el Tether USD. Aunque como vais a tener el bot gratis, podéis hacer el backtesting en cualquier mercado y ver diferentes configuraciones y resultados. La mayoría usa una media de 50 y otra de 200. Demasiado lento para la mayoría de los mercados modernos. Esta estrategia propone usar tres EMAs muy pegadas al precio. Una EMA rápida de 5, una intermedia de 8 y una lenta de 13. ¿Pero por qué 5, 8 y 13? Pues bueno, no son números aleatorios, son números Fibonacci adaptados a las velas. La secuencia crea una jerarquía dinámica de momentum. Déjame que te lo muestro rápido. La EMA 5 captura el micromomentum de 30 minutos, la de 8 el momentum horario y la de 13 el momentum de la tendencia en corto. Cuando estas tres capas se alinean, no estás viendo un cruce bonito, estás viendo una convergencia de consenso en múltiples escalas temporales que la teoría del caos identifica como bifurcación predecible. Evidentemente, como todo en la vida, tiene ventajas y desventajas, y debes conocerlas para poder aplicar la estrategia con éxito. Comencemos por las desventajas. El mayor problema que tiene esta estrategia, al igual que tienen todas las estrategias que utilizan medias móviles, es que sufre mucho en mercados laterales. Así que no es válida para mercados laterales, evidentemente. Debido al gran peso de las EMAs en la operativa, es una estrategia con retraso, es decir, siempre irá por detrás del precio. Pero también tiene grandes ventajas. Se apoya en la secuencia de Fibonacci y gracias a ello evita en gran medida los solapamientos de precios. Por último, como ventaja final, destacaría que el tener un flujo de triples medias móviles en multitime frame pues le aporta una detección del momentum y ayuda en gran medida a filtrar el ruido a la vez que confirman bastante bien las tendencias. Esa es la función principal de las medias móviles, confirmar tendencias. Todos son indicadores bases que tienes gratis en tu MetaTrader. Igualmente, no debes preocuparte porque el bot que te voy a regalar al final del vídeo los calcula ya de forma autónoma y automática, por lo que no necesitas tener nada extra. Cuando la de 5 cruza la 13, tenemos una alerta inicial. Por lo tanto, esperamos a que la de 8 cruce también la 13 para confirmar la estructura, confirmar si es alcista o bajista.
Pero aquí es donde la mayoría de traders retail fracasan. Confunden correlación con casualidad. Un cruce de media sin contexto de tendencia mayor tiene una probabilidad estadística del 48 al 52%, es decir, lanzar una moneda al aire. Necesitamos un filtro de tendencia que funcione como test de hipótesis estadístico. Créeme, lo he calculado estadísticamente. Si no aplicas esto, vas a perder dinero. Hasta aquí todo parece lógico y fácil, ¿verdad? Configuramos los indicadores, cruzan las medias y compramos o vendemos. Pero si haces esto, vas a ser masacrado en una semana lateral de mercado. Si no activas este filtro de temporalidad que vamos a conectar ahora mismo, esta estrategia es una ruina matemática asegurada. Vamos a verlo. Aquí entra el verdadero poder de TechChain. Aunque es importante aprender y practicar, en este caso, para que no tengas que complicarte y podamos ir directos al grano, ya he planificado y diseñado el flujo de la estrategia completo nodo a nodo. Aquí lo tienes. Bueno, en realidad tuve algo de ayuda del ingeniero IA de TechChain. Básicamente transcribí el vídeo donde ya se explicaba la estrategia de trading y le pasé el texto a la IA para que diseñase el bot en un par de minutos e hiciese todo el trabajo pesado por mí. Aunque es cierto que me vi el vídeo completo un par de veces para entenderlo todo, analizar la estrategia, ver puntos de mejora y sacar mis propias conclusiones personales, que te compartiré al final del vídeo. Porque recuerda siempre, IA para potenciarnos, sí, pero IA para hacernos más tontos, no. Mantén tus neuronas activas y tu cuenta de trading en positivo. Y esto de aquí es el nodo en cuestión que va a controlar la temporalidad mayor, la media móvil multi-time frame. Con esto básicamente le decimos al bot no entres a menos que en el gráfico de 4 horas las EMAs 5, 8 y 13 también estén alineadas al alza. Acabamos de eliminar de un plumazo todas las señales falsas contra la tendencia macro. Pensábamos que con las EMAs y el filtro de 4 horas el bot ya era invencible, pero lo único que hace este bot de forma consistente con esta configuración es perder dinero. Tras analizarlo vi que esto sucede porque los smart money o algoritmos institucionales hacen barrido de liquidez que sacaban nuestro stop loss por milímetro. El stop loss tradicional que te enseñan en todos los vídeos de YouTube aquí no sirve y en casi ningún sitio. ¿Cómo evitamos entonces que en un barrido de liquidez el precio liquide tu posición antes de que el precio despegue, por ejemplo, un 20%? La respuesta es gestión de riesgo dinámica. Y en este punto quiero ser honesto contigo. Los algoritmos institucionales no ven tu stop loss como una protección, como lo ves tú. Para ellos es simplemente liquidez. Ejecutan stop hunts mediante algoritmos de detección de clúster de órdenes y te borran del mercado. El stop estático es un acronismo del trading discrecional que comúnmente viene asociado a la degradación de la estrategia. Para que nos entendamos todos, a la quiebra de tu cuenta. La solución la propone el propio creador de la estrategia, por lo que si queremos ejecutarla con total rigor para replicar la supuesta rentabilidad del 96%, debemos aplicar en este caso el Parabolic SAR. El precio de cierre tiene que estar por encima de los puntos del Parabolic SAR. Y para el stop usaremos un nodo dinámico. Buscamos el mínimo de las últimas 5 velas y le añadimos un buffer, o mejor dicho, un colchón del 0.8%. Supuestamente con esta configuración debería disminuirse considerablemente el nivel de barrido de stop loss, pero eso vamos a descubrirlo ahora mismo. Si no sabes qué es un Parabolic SAR o para qué se utiliza, no te angusties porque te lo explico ya mismo antes de continuar para que no pierdas el hilo. El Parabolic SAR Stop and Reverse, desarrollado por Wes Wilder en 1978, no es una decoración bonita en la gráfica. Es un sistema de seguimiento de tendencia basado en la aceleración del mercado, por lo que pertenece evidentemente a la familia de indicadores de seguimiento de tendencia.
Con esto nos da otra pista sobre la estrategia para entenderla mejor y sobre qué mercados ejecutarla. Combinando la media móvil con el Parabolic SAR tenemos una estrategia 100% de seguimiento de tendencia, por lo que solo se debería ejecutar en este tipo de régimen de mercado y en ningún otro. La fórmula de aceleración hace que los puntos se aprieten conforme avance la tendencia, actuando como un tipo de trailing stop dinámico matemático. Lo usamos aquí como filtro de confirmación direccional, no como una salida. Lo que estás viendo no es una estrategia montada al azar, es un sistema de ecuaciones con variables de entrada definidas, con un hash de 0.68. La estrategia nos deja claro que va a operar tendencias. Eso es lo que sabe hacer y si la ponemos en un mercado lateral, la cosa no saldrá bien. Pero el edge no está en los indicadores, está en la simetría riesgo-beneficio de 3-1, que garantiza expectativa matemática positiva incluso con un win rate de aproximadamente el 35%. Sé que todo esto parece mucha configuración técnica, pero si estás viendo este vídeo es porque llevas ya un tiempo en el trading y por fin has dejado de creer en el dinero fácil, rápido y sin riesgos. Quieres hacer las cosas bien, porque si no, has descubierto que nunca vas a lograr resultados y has decidido que quieres ser un trader algorítmico y cuantitativo rentable. Y yo voy a ayudarte a ello, pero tú debes tomar notas e implicarte con esfuerzo y disciplina en tus propios resultados, porque si no, nadie lo hará por ti. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a llevar este bot al MetaTrader y vamos a ver de qué es capaz, así que acompáñame. Vamos a validar este modelo mediante backtesting wall forward. No nos conformamos con un curve fitting histórico simple. En pantalla tenemos ya el campo de batalla preparado. El bot está listo con todos los indicadores y la lógica de la estrategia ya incorporada. Con las tres EMAs, el Parabolic SAR y el ATR listo para calcular la volatilidad. Así que arrancamos el bot. Quiero ser totalmente transparente contigo. Esto es un test a ciegas. No lo he probado. Es la primera vez que lo voy a hacer. Vamos a ver su comportamiento en crudo. Analizaremos las primeras operaciones juntos para ver si realmente tiene el potencial de capturar las tendencias como comenta su creador. Fíjate en este momento. El algoritmo acaba de detectar una ventana de momentum y lanza una compra, un buy. Vale, aquí va. Primera debilidad detectada. Estamos probándolo en el eurodólar y las distancias de salida son demasiado amplias para este mercado. Habría que ajustarlas. El bot ha cazado la entrada a la perfección. Fijaros cómo el precio se va rápido a positivo en la siguiente vela. Pero claro, al tener el objetivo tan lejos no llega a cerrar con ganancia. Y atención, porque acaba de abrir un corto, un sell. De nuevo, el trade entra en beneficio rápidamente, pero choca con el mismo problema. Quizá incluso sería interesante valorar un trailing stop. Bueno, habría que estudiarlo, ahí te lo dejo. La conclusión táctica hasta ahora, hasta aquí, es clara. Hay que ajustar los puntos de salida y tiene todo el sentido matemático del mundo. Lo estamos probando en el eurodólar, pero como te expliqué antes, esta estrategia tiene un exponente hash de 0.68. Esto es un misil diseñado para mercados altamente tendenciales. En lugar de divisas lentas, esto está pidiendo a gritos ejecutarse en criptomonedas, el oro, la plata o incluso índices. Mira esta operación en corto. Entra y fíjate lo rápido que el precio cae a plomo a nuestro favor. Si tuviéramos una gestión aquí más ajustada, esto sería un take profit directo. Sin embargo, al tener tanta distancia como estamos viendo, pues bueno, el precio se gira y acaba aquí sacándonos en stop loss. El sistema de entrada no parece nada malo, tiene un exponente hash de 0.68, es decir, es para lo que es, nos está dando oportunidades que darían mucho juego con otro tipo de gestión y mira, aquí acaba de abrir otra compra. El diagnóstico inicial, sin ver más allá hasta el momento, es evidente. Necesitamos disminuir las distancias y controlar la gestión de seguimiento de la operativa. Esta última compra ha entrado rápidamente en positivo. Si tuviéramos configurado, por ejemplo, un trailing stop dinámico o un objetivo más conservador, la operativa ya estaría en la cuenta sumando.
Voy a acelerar la simulación hacia adelante para ver cómo evoluciona la curva de resultados. Fíjate en la operativa que teníamos abierta, se mantiene en un positivo sólido. Tiene pinta de que la va a terminar cerrando en positivo. Ahí va. Operación cerrada con éxito. Inmediatamente vemos que abre otra compra que se va a pérdida, sin salvación posible. Esto era una pérdida directa. A partir de aquí entra en una racha de compras y ventas, pero si observas la gráfica, pese a no tener ningún tipo de optimización, la curva de balance aguanta, digamos, marginalmente y va sumando beneficio poco a poco. Y repito, esto es un mercado que no es el óptimo para esta estrategia, pero es del que tenía más datos descargados aquí en este servidor y quería hacerlo con datos de calidad. La lectura constante de este backtest es la misma, atrapa el momentum de la forma correcta, es para lo que está diseñado. Desde que abre, el precio se desplaza a nuestro favor al instante en muchas operaciones. Quizá un filtro de entropía de Shannon le vendría bien también. Son ideas que lanzo para que vayáis pensando en ello. Pero veo que el ratio de riesgo estático tan amplio le impide asegurar ganancias. Si le hubiéramos puesto un take profit más justo, el win rate seguramente se dispararía un poco más. Aquí tenemos otra compra y esta sí se desarrolla por completo a nuestro favor. Un movimiento espectacular, aunque visualmente parezca poco, estamos hablando de que ha capturado unos 880 puntos de beneficio en esta caída. Es una muy buena operativa, la lógica matemática del sistema para capturar movimientos tendenciales funciona. El potencial es innegable. Es un sistema para capturar tendencias como muchos otros, es decir, no es nada increíble, con un hard alto y eso es lo que desarrolla aquí en el mercado. Analizando un bot y el perfil del bot siempre podremos saber para qué está diseñado y cómo se va a desarrollar. Mi conclusión inicial tras esta prueba de estrés rápida es que el bot tiene un filo estadístico real y caza las tendencias con una precisión razonablemente buena. Os lo entrego como un diamante en bruto para que lo llevéis al siguiente nivel. Lo subiré a la biblioteca para que podáis seguir evolucionándolo y al grupo de Telegram para que lo podáis descargar gratis. Yo quizás lo usaría en temporalidades menores y en mercados más volátiles, como la apertura de índice y optimizaría las distancias, evidentemente. Fijaros en este último corto. Entrada perfecta, se va a positivo rápido. Y por milímetros no toca nuestro take profit. Se devuelve y nos saca en stop loss. No todas se pueden ganar, no pasa nada. Este es el ejemplo perfecto del comportamiento de un bot que necesita algo de trabajo en la lógica de gestión, operativas que rozan el éxito, entran en positivo, pero necesitan de tu ajuste final para terminar de despegar definitivamente tu cuenta. El bot no es el mejor del mundo, pero es relativamente bueno en lo suyo y tiene potencial de mejora. Lo dejo en tus manos para que hagas backtesting, saques tus propias conclusiones y compartas tus configuraciones en el foro oficial de la comunidad de TechChain. El link en la descripción. Y un último secreto de nivel profesional que te regalo gratis. Si quieres evolucionar esta estrategia a una liga superior, entra en TechChain. Elimina el nodo estándar de Buy y Sell y cámbialo por el nodo de agente estratégico de inteligencia artificial. Y automáticamente vas a ver cómo el sistema filtra las operaciones por sí solo, multiplica su efectividad y elimina el problema de la gestión porque automáticamente va a regular el take profit y el stop loss. Recuerda, un bot sin entender la matemática que lo sustenta es un proyecto de lotería automatizado, que no suele terminar bien. Y así es como hemos convertido la idea de un usuario de nuestra comunidad de TechChain en una máquina 100% automatizada. Como lo prometido es deuda, el enlace para descargar este bot lo tenéis ahora mismo ya aquí en la descripción del vídeo. Pero escucha bien, tener este bot perfecto no sirve absolutamente de nada si lo instalas en un entorno que te genera milisegundos de latencia. Eso es un error fatal que destroza las entradas y hace que los institucionales se queden con tus ganancias a diario. Y explico exactamente cómo evitar esa latencia en este vídeo de aquí. Haz clic ahora mismo y asegura que tu bot se ejecute a la velocidad de la luz. Nos vemos dentro.